Podría darte centenares de nombres, y no te mentiría, todos han sido míos. Pero quizá el que te resulte más comprensible sea el que me puso una especie de filósofo de fines del siglo XXI. El Eternauta, me llamó él, para explicar en una sola palabra mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad, mi triste y desolada condición de peregrino de los siglos. Quien dice todo esto es Juan Salvo cuando se presenta en una casa de Vicente López. Él aparece, se materializa en una silla y se presenta a el guionista de la historieta del Eternauta, que es Héctor Germán Oesterheld. Oesterheld es dibujado por Francisco Solano López, el dibujante de la serie del Eternauta, como una introducción a la historia, porque Juan Salvo necesita contar su historia y necesita tomarse el tiempo para contar esa historia porque de paso también está descansando. Le dice, voy a intercambiar un descanso por esta historia que te voy a contar. Entonces a partir de ahí empieza el Eternauta. Lo que tiene de interesante el Eternauta es que va mostrando el relato de Juan Salvo intercalado con muchos diálogos. Es una historieta muy dialogada, que tiene mucho texto y que tiene imágenes que a la vez son impactantes y que nos permiten, imaginarnos un escenario cercano como es una ciudad que conocemos como Buenos Aires, invadida, ¿no? En Buenos Aires nevó 3 veces. La primera fue en 1918, la segunda fue en 1957 y la tercera fue en el año 2007. La de 1957 fue de manera ficcional y sucedió en una Buenos Aires que, como decía, fue ilustrada por Francisco Solano López y guionada por Héctor Germán Oesterheld. El Eternauta era comprado en los kioscos y leído por miles de personas que nunca habían visto nada parecido para ese momento, ¿no? Se leía semanalmente de a 3 páginas y por eso llevó 2 años en total la publicación de la historia, desde 1957 hasta 1959. Para ese momento no existían ni novelas como Dune, no existían películas como Star Wars, ¿no? Dune de Frank Herbert es de 1965 y Star Wars es del 77, pero sí existía una campaña global desde Estados Unidos para transmitir la amenaza del comunismo a través de películas de ciencia ficción que producía Hollywood. Y mostraban estas películas unos seres peligrosos y extraterrestres que venían de un planeta rojo, por eso se asocia Marte a las invasiones alienígenas, porque era el planeta rojo, y de ahí venían estos seres a destruir nuestras vidas occidentales, ¿no? El día que la Tierra se detuvo, de 1951, es un buen ejemplo de eso. Pero Juan Salvo decía, es un hombre perdido en el espacio-tiempo y es un hombre argentino. Lo que hace Oesterheld en el guión de esta historieta es subvertir la lógica de su tiempo. Primero, porque los alienígenas llegan a Argentina, no a Estados Unidos. Es una constante que sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Por lo general, cuando hay invasiones alienígenas, siempre caen en Nueva York, ¿no? En ciudades de Estados Unidos. Pero, ¿por qué no podía pasar algo de eso en el sur, ¿no? En Argentina, en Latinoamérica? Oesterheld subvierte también esta lógica porque, en segundo lugar, el héroe no salva al mundo solo, lo hace acompañado. Por esto está esta bajada de nadie se salva solo, y además de que el Eternauta es un héroe colectivo, ¿no? El Eternauta es un tipo común. El Eternauta, como dice Juan Sasturain, y esta también en tercer lugar lo digo, Oesterheld va a contracorriente de lo que es la tradición literaria argentina del antihéroe, ¿no? Menciona a Roberto Art, menciona a Borges, pero Juan Salvo es un héroe, concretamente, porque no es nadie en especial, es una persona común. Y en cuarto lugar, se pone a la ciudad también como un personaje, lo mencionaba en esto, ¿no? De la familiaridad, un personaje más que vuelve reconocibles los lugares que el lector frecuenta para que se permita la imaginación que propone la historia, ¿no? El Eternauta ha tenido muchas vidas, se han hecho versiones animadas, ilustraciones, cortometrajes, canciones, tatuajes, campañas políticas.
No sé si se acuerdan que durante los años del kirchnerismo la imagen fue utilizada para representar a Néstor Kirchner en lo que fue su último acto antes de su fallecimiento, ¿no? Esto es septiembre del 2010. Pero antes ya el Eternauta había tenido sus lecturas, ¿no? En esto de haber tantas versiones del Eternauta, bueno, también el Eternauta es significado de manera distinta en el tiempo en el que le toca habitar. El Eternauta aparece en el 57, en la época, en la era dorada de la historieta, y ahora aparece en el streaming, en la época dorada de las plataformas. Me parece algo que también permite que haya una conversación sobre el tiempo que le toca, ¿no? En el alfonsinismo, en la dictadura del 76, el Eternauta marcó una suerte de resistencia. En la década del 80 se lo leyó de una manera más cercana a lo que era la primavera democrática que vivía el país, ¿no? Como este aire de libertad que se respiraba. En la década del 90 fue leída como una manera de afrontar el cierto cinismo que habitaba la década menemista. Y así podemos ir trazando el lugar del Eternauta en cada época. En el año 2014 se inauguró un museo apócrifo en Tecnópolis que reconstruía lo que era la invasión con objetos y fragmentos audiovisuales, como si la invasión realmente hubiera tenido lugar en Argentina. Eh, entonces, también hay una imaginería que rodea al Eternauta que permite, bueno, pensar lo político de la obra, ¿no? Porque más allá de la cuestión de la ciencia ficción, que merece algo aparte, el contenido político, la trayectoria política de la obra y también incluyendo el destino que tuvo Héctor Germano Oesterheld junto con sus 4 hijas, que están desaparecidos hasta el día de hoy, bueno, ineludiblemente nos trae una obra que merece una lectura política. Por eso también me parece irrelevante cuando aparece la discusión de, bueno, el Eternauta está siendo utilizado políticamente. No, no, el Eternauta ha sido utilizado políticamente siempre. Y siempre ha habido una lectura, incluso del propio Germano Oesterheld, Héctor Oesterheld, en el 69, cuando se publica en revista Gente la versión de Alberto Breccia, que era un dibujante que era mucho más atormentado en sus ilustraciones porque eran muchos contrastes de blanco y negro. Cuando se le da la tarea a Oesterheld de readaptar el Eternauta en la revista Gente, además, no es muy bien recibido en ese momento, porque Oesterheld ya no era el mismo del 57, como no es el mismo del 76, como podría no haber sido el mismo si hubiera seguido vivo, si hubiera seguido con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es impensado creer que el tiempo que nos toca vivir no va a ser su propia lectura del Eternauta. Y creo que Bruno Estañaro es la persona adecuada para poder hacerlo porque no solo ha sido autor de una gran serie como Ocupa, sino también ha sido autor de Pisa, Birra y Faso, una película que es fundacional para lo que es el nuevo cine argentino, ¿no? Una nueva manera de contar cine de parte de personas que habían empezado a trazar una trayectoria audiovisual distinta al cine que se estaba haciendo hasta ese momento en Argentina, ¿no? Una mirada eh, mucho más vinculada a lo urbano, una mirada mucho más centrada en otros temas que eran propios de la época. Y creo que en este momento que Bruno Estañaro sea la figura, la persona, el director que está detrás de este proyecto, también permite que esto sea algo fundacional, porque para el cine argentino han tenido que pasar todos estos años para que hoy sea posible el Eternauta. No solo porque el Eternauta, digo, si vamos a hablar de las posibilidades, es posible el Eternauta hoy porque Netflix viene, pone la plata y dice, esto se puede hacer. Ahora, también tiene que haber un equipo técnico, recursos humanos para que eso se pueda hacer. Y si hoy existen en Argentina personas capaces de llevar adelante esa gran obra que es el Eternauta, con la plata poder administrar ese presupuesto de una manera adecuada. Si hoy existe todo eso es porque el cine argentino se ha podido fortalecer en todo este tiempo gracias a políticas de Estado, gracias a que se puede financiar a sí mismo, gracias a que ha adquirido prestigio internacional. Hoy el Eternauta
se ha convertido en una obra global que puede ser vista en cualquier lugar del mundo. Y eso me parece que es un gran paso para el cine argentino. Ahora, podemos ingresar a la obra, podemos hablar de la serie y podemos pensar en las diferencias que tiene la serie respecto a la historieta original. Podemos entrar en ese tipo de discusiones. Pero lo que no está en discusión, me parece, es la relevancia que la obra va a tener al ser parte de una plataforma de streaming, y lo que eso va a generar en cuanto a nuevos públicos. Estaba escuchando un poco de un youtuber que hablaba, un youtuber norteamericano que había quedado muy fascinado con la serie y decía, bueno, ahora quiero ir a leer el libro. Y me parece que un poco pasa por ahí. Yo me acordaba de mi experiencia leyendo El Eternauta, que ha sido a través de la colección que ha salido en Clarín en el año 2004, una colección de historietas que no solamente eran argentinas, sino que también incluía a personajes como Batman, de todo tipo. Pero el libro número 5 pertenece al Eternauta. Me acuerdo que cuando ha llegado a mi casa me parecía como grande, era más grande que los otros libros que habían llegado de la colección, y que me he sentado a la tarde a leerlo y no he podido despegarme del libro hasta que lo he terminado, en 2 horas de lectura, o 3 horas, no me acuerdo en este momento, pero ha sido toda la tarde. Y claro, después con el tiempo me he enterado que había polémica incluso con esa publicación de Clarín porque no había respetado el formato original de la obra, ¿no? Porque Clarín lo había sacado en un formato libro, de hojas que no eran apaisadas, no permitían que el dibujo esté apaisado como en la obra original. Las críticas en ese momento pasaban por ahí, pero para mí El Eternauta era ese libro que había conocido a partir de esa colección y era una de las tantas versiones del Eternauta. Entonces, que hoy aparezca una serie de plataforma que trae la historia y la muestra en pantalla, después de tantos años en donde hemos escuchado que eso no era posible porque el Eternauta tenía una complejidad narrativa y visual que el cine argentino todavía no podía captar. Bueno, creo que este es un acto fundacional porque si no te gusta el Eternauta, vas a querer hacer tu propia versión del Eternauta. Entonces imagino que puede haber personas que estén sintiendo en este momento que no es fiel a la historieta original, pero sigo diciendo que es fundacional porque solo lo que se muestra es posible. Y que uno pueda ver en pantalla de un streaming los lugares que conoce, con personas hablando como uno habla, con personas haciendo lo que uno hace para sobrevivir a un posible apocalipsis, bueno, genera una abertura ahí, genera una abertura en la manera de sentir las cosas, de ver las cosas, de pensar las cosas. Pensar hoy el Eternauta es ver esa obra de ciencia ficción plasmada, y pensar ciencia ficción a partir de eso va a ser también con una mirada mucho más posible en Argentina. Yo podría ir ahora y decir, sí, hay cosas que son muy distintas del Eternauta de la serie respecto al original, desde el núcleo familiar, desde el inicio, ¿no? Los personajes que se incorporan, las decisiones que toman los personajes que son otras, pero hay una esencia que se mantiene. Y creo que Bruno Estañaro tiene un momento en particular, una escena en donde, esto va con spoiler, pero hay un momento en donde el Eternauta Ricardo Darín se saca la máscara, su máscara originaria, se la saca y se la pasa a Elena, a Carla Peterson. Y después sustituye esa máscara, perdón, por una bolsa. Y hay una escena muy maravillosamente construida donde entran estos tipos que lo querían pillar en el edificio, y está Darín con una mesa a punto de tirarla contra un ventanal, y cuando tira se pone esa bolsa, y cuando sale hacia la nieve, tiene la bolsa puesta y está intentando respirar afuera con esa máscara que no es la máscara del Eternauta. Es la máscara del Eternauta que nos está mostrando Bruno Estañaro, y que me parece que a partir de ahí, a mí por lo menos, se me ha
desbloqueado algo. Porque hasta ese momento me pasaba con la serie de estar comparándola con la historieta. Y en el momento en donde se quiebra ese cristal y Bruno Estañaro nos muestra a Ricardo Darín tendido en la nieve con la bolsa en la cabeza, digo, está bien, este Eternauta es el Eternauta de Estañaro y va a tener todo lo que es parte de la simbología que al director le gusta. Digo, hay algo barrial, ¿no? Hay algo de lo religioso que aparece también en esta habitación a la que entra Darín y están estas señoras con velas. Hay algo en esto de pararse frente a la figura de San Jorge. Hay algo en la manera en la que está planteada la aparición de todos los vecinos en un pasillo como si fuera una película de Alex de la Iglesia y enfrentando a Darín. Hay algunas cosas, algunos rasgos de lo barrial, de lo más identitario del autor, que creo que le suman a la historia y la vuelven mucho más terrenal incluso, ¿no? Mucho más sentida, cercana. Creo que por ahí va un poco esta intención de entender lo que ha sido ver el Eternauta hoy en pantalla. Siento que es el Eternauta no para quienes hemos leído la historieta, no para quienes hemos seguido su universo, no para quienes somos fanáticos del Eternauta, sí es para ellos, sí es para nosotros. Lo que quiero decir es, está pensado para un público global. Y al pensar a nosotros, para un público global, por supuesto que se van a poner en contradicción un montón de cosas que creíamos saber o que queremos respetar de una obra, pero siento que al final la obra nos termina diciendo eh, los grandes temas que se abordan aquí siempre van a ser importantes. No importa la forma. El Eternauta se ha hecho en radioteatro, el Eternauta se ha hecho en obras de teatro, se ha hecho de muchas maneras y siempre ha estado claro cuál era su mensaje. Y creo que eso sigue. Porque no es casual que hoy se estrene la serie y que estemos hablando de la desaparición de Westergel, que estemos hablando de la desaparición de sus hijas, que estemos hablando de nuevas ediciones que van a salir del Eternauta, reediciones del libro original, porque ha sido algo muy esperado, la verdad, mucho tiempo. A mí me ha emocionado mucho la escena final del capítulo 6, en donde aparece finalmente el Mano como ese villano alienígena que controla todo. Cuando aparecen esos 3 segundos de las manos moviéndose en pantalla. Creo que han sido los 3 segundos más esperados en mis últimos 20 años de vida. Y, y pensaba que nunca los iba a ver. Entonces, haberlos visto para mí completa algo que no sé qué es, pero que tiene que ver con las cosas que uno quiere mucho y que le gusta ver que se expanden y que se conocen. Yo hoy me puedo ir a dormir sabiendo que hay alguien en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, que conoce el Eternauta y que va a buscar más del Eternauta. Porque creo que los extraterrestres, los villanos, no solo en su diseño de personaje, sino también en su capacidad de poder decir cosas interesantes, digo, a nivel ilustración y guión, la síntesis perfecta que se logra, es el Mano. El Mano como extraterrestre no tiene una correlación con ningún otro ser extraterrestre que se haya pensado, imaginado, creado en otra obra de ciencia ficción. Por eso me entusiasma tanto pensar en que si esta historia sigue avanzando, ya se ha confirmado la segunda temporada, pero si sigue avanzando, bueno, va a ser una obra que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? ¿Y qué es el Eternauta hoy en nuestro tiempo? Así como decía que el Eternauta fue muchas cosas en tiempos anteriores, bueno, hoy es una obra que nos está diciendo en un mundo individualizado, en un mundo tecnologizado, en un mundo donde solo importa el mercado, nos está diciendo nadie se salva solo, los héroes son colectivos. También nos está diciendo lo viejo sigue funcionando, lo viejo importa. Y también nos está mostrando de que un mundo desenchufado, un mundo desconectado, también puede sobrevivir. Y ese creo que es el mensaje central, más allá
vuelvo a decir, de los gustos, de si me gusta Darín, no me gusta Darín, de si me parece que está bien el guión, de si se parece a la obra original. La obra original va a estar siempre, ese corazón no se puede matar. Entonces creo que poder ver hoy con una producción como se la merece esta obra que tanto hemos esperado, a mí me da ganas de hacer todo esto. Todo esto que acabo de decir es solamente por esta obra. Nunca me he puesto a grabar un podcast de la manera que lo estoy haciendo ahora para subirlo a YouTube. Pero me parecía que en un texto no podía decirlo, me parecía que en otro lado no lo podía decir. Y quería decirlo de esta manera. Y bueno, creo que vamos a seguir hablando del Eternauta un montón de tiempo más y me parece maravilloso. Me parece maravilloso pensar que ahora va a haber nuevas generaciones que van a querer disfrazarse del Eternauta, van a querer leer el Eternauta, van a querer hacer sus propias versiones del Eternauta. Me parece que salva, que este tipo de ficción, la ciencia ficción, que ayuda a hablar de los grandes temas sin ser tan explícito y sin tener una bajada rudimentaria que apuesta a una inteligencia del espectador. Hablo de la historieta, ¿no? Hablo de la historia, hablo de las historias tejidas alrededor de la gran historia madre central, que es el Eternauta. Me parece que va a ayudar un montón a que siga creciendo nuestra industria audiovisual. Y un poco me gusta pensar que va a ayudar a que se tejan muchas historias de ciencia ficción y se rescate el legado de Oesterheld. Espero, me encantaría creer que van a empezar a rescatar obras de Oesterheld a partir de ahora y las van a querer llevar a la pantalla, otras obras, porque ha sido un escritor súper prolífico. Así que también quiero pensar un poco por ese lado y realmente pensar que ahora se va a hacer justicia con este escritor que al día de hoy sigue desaparecido y que nos ha dado tantas historias maravillosas para pensarnos a nosotros en nuestro territorio, con nuestras ideas y con nuestros sueños.